Muy buenas tardes para todos los participantes que nos acompañan esta tarde en sala. Por aquí ya tenemos un aforo de 30 personas con la cual vamos a iniciar siendo las 5 y 4 de la tarde. Primero que todos, extenderles una calurosa bienvenida a este espacio. Estamos gratamente atentos de que puedan acompañarnos en esta cátedra itinerante de Derechos Culturales del capítulo de Turismo en Urabá. Para hoy tenemos nuestro segundo webinar, Tendencias del consumo turístico cultural en clave de derechos, acompañados de dos grandes expertas, amigas, Clara Inés Sánchez y Cristina Mira. Clara Inés es PhD en estudios políticos, máster en políticas culturales y desarrollo, administradora de hotelería y turismo y coordinadora de la unidad de apoyo a la investigación en la Universidad Externado de Colombia, y nos acompaña desde Bogotá. También se encuentra Cristina Mira, diseñadora de modas con experiencia en dirección creativa, diseño editorial, diseño curricular y diseño de contenidos académicos para las disciplinas creativas y culturales, docente y conferencista en temas de innovación. Qué más grato que tenerlas en este espacio. Cristina, Clara Inés, bienvenidas a esta conversación la tarde de hoy. Muchas gracias, Lalita. Un Gracias, saludo Lali. para todos, un saludo también para Cris Mira, que será mi Gracias, Lali. compañera el día de hoy. Sí, qué grato estar aquí, además, en tan honorable compañía. Para mí es un honor que nos estés acompañando en esta No, el sesión. honor es Lali, para mí. Lali, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, creo que sin más preámbulos vamos a dar inicio al tema que nos convoca hoy. Vamos a hablar de tendencias de consumo de turístico-cultural. Clara Inés va a estar acompañándonos en este diálogo precisamente para dar un contexto aterrizado a este tema que nos convoca en esta cátedra, que es precisamente los derechos culturales, y cómo a través de las políticas públicas y del contexto legislativo y normativo en Colombia, se empieza a generar un campo afable para estas tendencias. Entonces, te pediría, Lalita, que me des, por favor, permiso para compartir pantalla. No sé si ya lo tengo. Ya lo tienes, Cris, eres coanfitriona, puedes hacerlo tanto tú como Clara Inés. Perfecto, muchísimas gracias. En este caso, voy a compartir pantalla para dar inicio a esta cátedra. Por favor, me confirman que estén viendo la pantalla. Sí, señora. Perfectamente. Bueno, Clara, antes que nada agradecerte profundamente que hayas aceptado esta invitación. Sabemos de tu experticia en este tema y para mí es un placer enorme compartir este diálogo contigo el día de hoy. Hemos tenido ya la oportunidad de coincidir en otros escenarios, también siempre virtuales. Esperemos que pronto podamos coincidir presencialmente. Pero bueno, agradecida, muy agradecida de que estés acá acompañando. No, para mí es un honor siempre, además porque me encanta todo lo que organiza Banasta. He seguido muy de cerca todo este desarrollo en el Urabá antioqueño, y pues yo creo que precisamente cuando se da la continuidad de las cosas es que se empiezan a ver los resultados, y pues en ese sentido toda la comunidad de Urabá, Banasta, las corporaciones que apoyan, pues creo que es algo muy valioso. Es verdad, gracias Clara Inés. Y bueno, aprovechando lo que dice Clara con respecto a la continuidad, es importante eh, indicar que este proyecto está apoyado por el Ministerio de Cultura y que es un capítulo que dedicamos exclusivamente al turismo, eh, posterior a una experiencia que ya Banasta había desarrollado en septiembre del año pasado, que hicimos la primera cátedra de Derechos Culturales, pero esta vez, digamos que aprovechamos esta oportunidad que da el Ministerio de Cultura de expandir estos procesos y pues quisimos enfocarnos a una economía que notablemente está en crecimiento y que para el Urabá antioqueño representa gran parte de su planificación territorial en cuanto a desarrollo. Así entonces, damos inicio y vamos a empezar precisamente a hablar
de las tendencias de consumo turístico-cultural en clave de derechos. Es importante indicar antes de comenzar que cuando hablamos de tendencias estamos hablando siempre de una visión prospectiva, ¿cierto? Estamos hablando de unos insumos de información que nos permiten planificar con idoneidad la oferta turística hacia el futuro, en este caso muy enfocado a la garantía de los derechos culturales. En ese orden de ideas vamos a comenzar con una tendencia importante que ha ido cobrando muchísima fuerza en el mundo y que en Colombia tiene también unos elementos importantes de desarrollo. Estamos hablando del hiperlocalismo. Cuando hablamos de hiperlocalismo, estamos hablando de esa tendencia turística que promueve el consumo local, que se centra en esos procesos de autosuficiencia y que en nuestro país tiene un relacionamiento directo con todo esto, todos estos desarrollos alrededor del agroturismo, alrededor de la soberanía alimentaria, alrededor de esos espacios donde el producto local cobra una gran relevancia. Esto pues obviamente acompañado de unos procesos de continuidad y de sostenibilidad que también está en nuestras manos como ciudadanos darle ese lugar importante en la economía. El hiperlocalismo es una tendencia que empieza a cobrar muchísima relevancia, sobre todo post-pandemia. ¿Por qué? Porque en pandemia los seres humanos empezamos a descubrir que las personas que nos rodean, que las personas que nos circundan, pueden ser proveedores. Digamos que empieza a fortalecerse lo que en marketing hemos ido conociendo como el comercio C2C, consumidor a consumidor, ese poder transaccional que tiene el entender las dinámicas económicas de las personas que nos rodean, sus capacidades, sus talentos, sus productos. Y en ese sentido, pues creo que a todos nos pasó que en ese tiempo que estuvimos como tan encerrados, nos dimos cuenta que teníamos vecinos que sabían hacer un montón de cosas que no sabíamos que las sabían hacer. Entonces entendimos que hay una vecina que hace arepas y que hay otra vecina que repara prendas y que hay otra vecina que no sé, prepara tamales, qué sé yo, y que empezaron a generar unas economías diversas y unas conexiones emocionales importantes. Si esto lo escalamos, digamos, a un proceso territorial importante y sostenible, pues vamos a encontrar que se generan oportunidades muy valiosas para el turismo. En ese sentido, pues traemos algunas recomendaciones. La primera es integrar ofertas complementarias a un entorno inmediato en el que usted desarrolla su actividad o su servicio o su producto. Ese sistema de entender cómo funciona el ecosistema turístico, cómo los productos o los servicios que generan sus colegas dentro del territorio no deben ser vistos como competencias, sino con un sentido de agremiación para fortalecer el sector, es una de las primeras recomendaciones, aprender a reconocer la potencialidad del otro y cómo yo me puedo unir a esa potencialidad. Otro punto importante es explorar la optimización de los recursos para el cuidado del patrimonio local. En este sentido estamos hablando de empezar a pensar en esa transición energética, que ahora más adelante en otra de las tendencias vamos a profundizar un poco más en esto de las energías alternativas. Una recomendación muy importante es empezar a pensar en una marca territorio, una marca municipal, una marca ciudad que le permita a las personas reconocer el ADN turístico del territorio. Ya de por sí en Colombia tenemos una ventaja enorme y es que muchos territorios son reconocidos, bien sea por su vocación agrícola o por sus vocaciones culturales y artísticas, por los legados, y eso hace muchísimo más fluido el proceso de crear una marca local. Es un proceso, obviamente, pero digamos que ya hay un insumo sobre la mesa importante, fundamentado sobre todo en el componente identitario. Y como cuarta recomendación... ¿Dónde está el flaca? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono activado, Lalita, ¿me ayudas, Déjame, por favor? por supuesto, dame un segundo, ya mismo Oí como alguien. Listo. Okay. Gracias, Lali.
Bueno, y como cuarta y una de las más importantes, consideramos recomendaciones frente a este consumo hiperlocalizado, es crear experiencias lúdicas. En el webinar anterior, Lázaro y Clara Mónica hacían una observación muy importante, y es que el patrimonio es algo itinerante, el patrimonio es algo que se lleva con uno, sobre todo en las prácticas sociales y en la forma de interlocución y de relacionarse con el otro. Y en ese sentido, para quien visita el territorio, el proceso es siempre de aprendizaje, siempre está llegando a algo nuevo, en lo que seguramente va a encontrar unos puntos en común, pero el tener experiencias lúdicas, experiencias que le permitan a los visitantes entender el territorio, cuál es su dinámica, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus vocaciones, qué es lo que lo identifica, cuál es su modo de hacer, cuál es su saber hacer, siempre va a ser de vital importancia, ¿cierto? En este sentido, y teniendo en cuenta este escenario, Clarinés, del hiperlocalismo, nos gustaría que tú nos guiaras un poco de cómo este escenario y de potenciar el mercado local empieza a cobrar relevancia en torno a la política pública y en torno al aspecto normativo en el país. Gracias, Lali, Cris, por la muy buena introducción. A ver, yo quisiera comenzar por hacer el llamado de atención a la gran paradoja. Es decir, tú mencionabas ahora la pandemia, ¿cierto? Y decías algo muy bonito, la pandemia me enseñó a ver qué hacía otro que de pronto yo no sabía qué hacía o qué hacía. Y de alguna manera esto se relaciona con, pues, el mundo actual en el que vivimos, que es un mundo globalizado, ¿cierto? Y que eso, pues, digamos, por la misma revolución tecnológica nos permitió poder hiperconectarnos, y estamos viviendo en una sociedad hiperconectada, al punto de que tú nos estás ahora, pues, digamos, haciendo referencia también a hiperlocalismo, pero también hablamos de hiperculturalidad, ¿cierto? Y es aquello que va más allá del texto, ¿no? Que es como ya el metatexto, ¿sí? Y que la paradoja de frente a esta globalización es que precisamente eh, esto ha generado el escenario perfecto para que estos derechos culturales, que son derivados de los derechos sociales y económicos y culturales de tercera generación, y que pues estamos hablando de su nacimiento en el 1966, ¿sí? Y que ya desde ese entonces estaba apostándole a valorar la diversidad cultural. Creo que es esta globalización lo que nos ha permitido valorar aún más esa diversidad cultural que es, y en últimas a lo que en temas de derechos, y en eso se diferencian un poco de los derechos humanos, los derechos culturales pues buscan como ese derecho a la participación de la vida cultural, el derecho, eso nos da a su vez el derecho a la diversidad cultural, pero a la vez la gran responsabilidad de la preservación de esa vida cultural. Y resulta que esa vida cultural no está solamente dada por lo que hacemos los seres humanos, sino por nuestro entorno, precisamente como tú lo hablas aquí, con todo el medio ambiente, con esa responsabilidad que se tiene con el medio ambiente, y que como bien lo señalas allí en la diapositiva, pues hay una tendencia mundial, global, pero a la vez local, digamos, de buscar lo local, de buscar experiencias, y esas experiencias solamente las da aquellos territorios que pueden ofrecer algo diferente, algo como lo dices tú, para el aprendizaje. Y entonces, si uno mira esto en clave de derechos, ¿cierto? Estaríamos hablando de que el mundo y Colombia
también se está moviendo en esa misma línea, que ahora nuestras políticas públicas, es más, desde nuestra constitución política, el primer artículo nos habla de que Colombia es un país pluricultural y diverso. De hecho, partimos de allí y de entendernos no como una nación unitaria con algo único, creyente, sino una nación incluyente. Y esa inclusión precisamente va en no solamente en incluir aquellos grupos pues que históricamente han estado marginados, ¿cierto? Y que hay que incluirlos, sino también escuchar las diversas voces, escuchar las diversas formas de vida, rescatar esas diversas formas de vida, y en ese sentido es donde está la gran oportunidad que nosotros podemos encontrar aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el contenido del actual plan sectorial de turismo, ¿cierto? Que además se llama Turismo en Armonía con la Vida, que creo que calza perfecto con lo que tú acabas de señalar acá, pues parte precisamente de una construcción de capacidades, de un desarrollo sostenible y responsable, pero aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de una inclusión, repito, que es mucho más amplia y que lo que busca es precisamente potenciar esa gran diversidad en armonía con la vida, como lo dicen aquí. Y entonces, en ese sentido, ese hiperlocalismo, digamos que podría, y ya me voy un poquito como al ámbito de la filosofía, es decir, el hiperlocalismo, como lo dices tú, sí somos autosuficientes, estamos tratando de generar energías renovables, perdón, instalar, y aquí se toca también el tema del turismo responsable precisamente, ¿cierto? Cuando tú haces, por ejemplo, referencia a la optimización de recursos, y la instalación de sistemas energéticos sostenibles. Recordemos que no hay nada más mm, consumidor que el turismo, porque el turismo te está consumiendo energía eléctrica, el turismo está consumiendo agua, el turismo consume, digamos, energías fósiles cuando se dan los desplazamientos para llegar al lugar, pero eso encuentra un espacio de mitigación precisamente cuando en clave de derechos nosotros estamos pensando en que este sitio, este territorio local nos está enseñando o nos puede enseñar la manera en cómo valoramos esa relación con la naturaleza, esa relación con un turismo responsable, y aquí hago hincapié en algo. Byul-Chul Han, que es un filósofo pues que de hecho está de moda, surcoreano, que vive en Alemania, él tiene un texto que se llama Hiperculturalidad. Y en la hiperculturalidad, Byul-Chul Han nos dice que el turista es una persona efímera, que no está, digamos que no se conecta porque está aquí y no está, ¿cierto? Que puede estar porque estamos de paso. Sin embargo, creo que la gran oportunidad que se está dando es precisamente esa tendencia a que el turismo sea un vehículo de aprendizajes nuevos. Precisamente ahí es donde nosotros podríamos encontrar como esos nuevos, llamémoslo nuevos patrones de consumo, ¿cierto? De consumo sostenible, que de por sí hablar de consumo sostenible y de turismo responsable nos hace hablar de un turismo en clave de esos derechos culturales que van en armonía pues con la vida y en esta generación de experiencias. Y que yo personalmente digo, si bien es cierto, uno de turista o el turista es efímero en un lugar, como lo dicen muchos, de todas maneras hay algo que tiene el turismo que no tienen otras cosas, y es que ese consumo perdura, porque perdura en la experiencia, porque perdura en el recuerdo, porque perdura en el aprendizaje y porque, como dice el dicho, a nadie le quitar lo bailado. O sea, usted fue, conoció, vivenció, experimentó, y en ese sentido, eso efímero que se trata un poco de estigmatizar de alguna manera, es algo que de fondo le va a quedar, porque ese es el souvenir que el turista consume, porque es que uno consume es una experiencia y una vivencia.
Y ahí es donde uno está compartiendo ese derecho cultural a la democratización de la cultura y a conocer otras formas de vida y aprender de ellas. Claro que sí, Clara Inés, muchísimas gracias por esa intervención. Tienes muchísima razón. Yo solo voy a complementar dos cosas frente a lo que tú acabas de afirmar que me parecen muy importantes. Y es que esa hiperconexión en la que estamos, esa constante dinámica de compartir, porque digamos que estamos en una era y en una generación que tiene una filosofía de compartir. Está dada por la forma en que se conectan, en que cuentan, y si lo vemos las redes sociales y todo este esquema y este ecosistema de hiperconectividad está diseñado precisamente para eso. Mira que cuando nosotros tenemos una imagen, una fotografía de una experiencia que tuvimos, la opción que tenemos explícita dentro de las redes sociales es compartir, precisamente así está manifiesta dentro de las redes sociales, compartir la fotografía, compartir el enlace, compartir el Exacto. video. Entonces, en esa dinámica de compartir es que empieza a cobrar muchísima relevancia la apropiación de nuestro territorio, la apropiación de nuestras prácticas y sobre todo la preservación, que a través del valor general, no solo el que le damos nosotros como locatarios, sino el que empieza a dar el visitante también, que empieza a validarlo como un elemento vital y como un elemento importante, tanto a nivel económico como lo dices tú, a nivel de experiencia y de aprendizaje. Empieza a cimentar una economía sostenible alrededor del turismo. Y en clave, como lo estamos diciendo en la cátedra, en clave de derechos. En clave, correcto. Sí. Ok, dando continuidad entonces a estas tendencias de consumo turístico cultural, vamos a hablar de otra tendencia que también está siendo muy importante y muy relevante actualmente, con una preocupación casi que global que tenemos frente a la sostenibilidad, frente al cuidado del medio ambiente, frente a la preservación del medio ambiente, y es el turismo regenerativo. El turismo regenerativo es una tendencia que se desprende de un concepto económico definido también como capitalismo regenerativo, en el que empezamos digamos, a caracterizar las industrias en una misión, en un componente misional muy claro hacia la restauración, hacia el entender que nuestras actividades, como bien lo indicaba Clara Inés ahora y Clara Mónica y Lázaro en el webinar anterior, el turismo genera unos impactos ambientales, eso es innegable, los desplazamientos y el consumo que se desarrolla en torno a él, y por tanto hay un compromiso de regenerar, ¿cierto? De alguna manera restaurar ese impacto. Entonces ahí debemos empezar desde el turismo a generar una estrategia desde los dos elementos vitales de esta tendencia, que es la palabra sostenibilidad y la palabra regeneración, y casi que crear un valor que los entrelace, casi que volverlos sinónimos, y que hablar de sostenibilidad sea necesariamente hablar de regeneración. Este enfoque entonces reconoce la naturaleza y el capital natural y la riqueza natural, la diversidad, que en Colombia es muchísima, y la diversidad cultural en torno a esa naturaleza, que es, por ejemplo, en la relación que tienen las comunidades indígenas y las comunidades campesinas con ella, reconocer en eso, en esa relación, un nuevo sujeto de derechos, y es la naturaleza misma como sujeto de derechos, ¿cierto? Las plantas como un sujeto de derechos, los ríos como un sujeto de derechos, las montañas, el paisaje, el clima como sujetos de derechos. En ese sentido, entonces, tenemos también como 4 puntos claves, 4 recomendaciones importantes, y es la primera de ellas, pasar de una mentalidad extractiva a una mentalidad regenerativa, ¿cierto? Donde seamos activadores medioambientales, ¿cierto? Que dinamicemos las actividades para que el impacto a la naturaleza sea el mínimo posible. Tratemos de borrar en la medida de lo posible las huellas de carbono. Sabemos que es un proceso, que estamos en ese proceso,
que requiere unas inversiones, que requiere además una pedagogía, que quizás creo yo es lo más importante a tener en cuenta en este proceso de transición. Eh, Sin embargo, lo primero que se requiere es mente abierta, lo primero que se requiere es disposición para poder dar ese salto. La segunda recomendación es adaptar eh, esa construcción imaginaria del destino turístico como un escenario no solo para el disfrute y para la recreación, que sabemos que es un componente importante del turismo, que sabemos que es una motivación importante de quienes visitan los territorios, pero también entenderlo, como lo decíamos en la tendencia anterior y como Clara Inés ahora lo indicaba, también como un espacio de aprendizaje y en ese sentido procesos investigativos y de innovación tienen una sinergia importante en la experiencia turística. Fomentar los emprendimientos verdes, tener en cuenta los talentos verdes, tener en cuenta el desarrollo de ofertas y experiencias que le permitan a los visitantes comprender las dinámicas ecosistémicas, las riquezas naturales que tiene el territorio. Una tercera recomendación es cómo reutilizar o cómo darle una segunda oportunidad a desperdicios o elementos que su empresa o su unidad productiva o su proceso cultural, turístico o creativo en el territorio tiene, o el que tienen otras industrias, que a lo mejor son de otras naturalezas, y que le permiten a usted como activador creativo del sector turístico, que creemos y hemos evidenciado que es una necesidad, empezar a pensar en direcciones creativas al turismo, generen unos beneficios mutuos. Y aquí, para mí, es absolutamente necesario hablar precisamente del Urabá antioqueño. Hace un ratico no voy por allá y estoy muy feliz porque voy a volver pronto, ya en 2 días nos veremos por allá. Allá hay una práctica muy bonita que pude evidenciar cuando estuve en el Urabá antioqueño y es como empezaron a utilizar las maderas residuales que llegan a ese mar de Necoclí, por ejemplo, digamos como a la zona de playa del Urabá antioqueño, y empezaron a utilizar estos maderos y digamos, muchos desperdicios que llegan a la playa como lienzos para el arte. Entonces uno ve obras magníficas desarrolladas en este tipo de material, de nuevas superficies, de lienzos alternativos, y es en definitiva una forma de resignificar el ambiente y de empezar a interactuar con él también de una forma muy interesante. Una cuarta recomendación es empezar a integrar precisamente los talentos verdes, esos talentos que le permitan a ustedes energizar, diseñar, generar una interdependencia entre la actividad turística y el cuidado medioambiental. Nosotros vamos a nombrar algunos acá importantes, pero antes de nombrar esos talentos verdes, me gustaría que Clara Inés nos cuente cómo este turismo regenerativo empieza a ser importante en la agenda pública, cómo empieza a ser un elemento prioritario para la agenda pública en Colombia. Gracias, Cristo. Has dicho una palabra, un concepto clave, agenda pública. Estos problemas hay que ponerlos en la agenda pública. Y aquí lo importante es que están puestos en la agenda pública. Pero están puestos en la agenda pública a nivel nacional. Tenemos que ponerlos desde el nivel local, ¿cierto? Hay que lograr incluir esto como, digamos, como parte del desarrollo. ¿Por qué? Porque hay unos marcos normativos que están dados precisamente para impulsar, ¿sí?, este tipo de tendencias, que son tendencias de derechos. Tú mismo lo dijiste ahora, nosotros ya tenemos varios sentencias de la corte que fijan, por ejemplo, los ríos, río Atrato, ¿cierto? Que fue la primera, pues, que tuvimos como sujeto de derechos. Es decir, aquí hay un tema y es la valoración, ¿cierto? Y el reconocimiento
de la importancia del entorno del patrimonio natural conjuntamente con el cultural, ¿cierto? Y cómo nosotros tenemos que estar, es decir, hay una interdependencia vital y eso, pues, eso no lo podemos obviar porque sencillamente por eso es que estamos hoy hablando de los problemas de cambio climático, de las acciones que hay que tomar para mitigar el cambio climático, porque los seres humanos nos hemos olvidado que somos la parte de la tierra. O sea, nosotros no estamos flotando por encima de la tierra, nosotros dependemos del planeta porque somos seres biológicos. Y como seres biológicos, pues dependemos del planeta. Sin el planeta, pues no somos seres humanos, no seríamos una especie. Somos una especie más, igual que las plantas, igual que los animales, igual que las rocas o incluso los seres inanimados, ¿cierto? Que cuando nosotros nos enseñaban eso en biología, ¿no? El reino mineral, ese reino también es parte del planeta y ese reino también es parte de todo un ecosistema. Y entonces, claro, cuando se habla de extractivismo, ¿cierto? Entonces nosotros automáticamente solamente pensamos en algo que es real y que es problemático, como por ejemplo, la extracción del subsuelo, de minería ilegal o de que de hecho hay afectaciones muy grandes, ¿no? A nivel de los territorios del país por cuenta de ese tipo de extractivismo, al cual digamos que tiene una historia pues desde el colonialismo extractivista, pero no vamos a entrar en eso. Pero por ejemplo, al turismo, los críticos del turismo también asocian al turismo con unos modos de extracción también, ¿no? Entonces dicen es que el turismo es extractivo y extractivo no físicamente, sino porque el turismo tanto genera impactos positivos, yo creo que mayoritariamente positivos, también puede generar esos impactos negativos y ese turismo extractivo, extractivista, además de ser no solamente físico, pues claro, también, ¿no? Por supuesto, no sé, hay tráfico de especies animales, hay tráfico ilícito de bienes culturales, hay tráfico ilícito de especies de la naturaleza también. Es importante tener en cuenta que también una manera de ser extractivo es cuando su injerencia es tan fuerte para que usted se adapte a mis gustos que termina siendo extractivo de una identidad cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces son diferentes formas de ser extractivo y en ese sentido esto de hablar hoy de turismo regenerativo tiene que ver precisamente con cómo vamos a trabajar minimizando ese impacto. Y aquí yo quiero hacer hincapié en algo que es clave, y es que solemos pensar el desarrollo de turístico desde la oferta, es decir, cómo voy a planificar la oferta, cómo voy a planificar mi territorio, cómo voy a planificar mis servicios turísticos, pero no estoy considerando la demanda. Es decir, no estoy considerando ni me enfoco en qué tipo de turista es el que a mí de pronto, a mi territorio, le convenga más. Y entonces nos dedicamos a veces a hacer promoción indiscriminada y eso es como que como quien tira la red en el río a ver qué pesca, ¿cierto? Y resulta que para eso también hay, digamos, una serie de herramientas que no estamos acostumbrados a usarlas y que yo quiero traer, por ejemplo, a colación. Hoy, dentro del Plan Sectorial de Turismo que está proyectado hasta el 2026, ¿cierto? Hay una estrategia, una de las estrategias que ellos, digamos, se incorpora allí, que es la democratización del conocimiento y dentro de esta, pues se piensa crear un Plan Nacional de Capacitación e Innovación e Investigación en Turismo. A mí esto de investigación en turismo me parece supremamente importante, porque ahí, como lo dices tú, lo estabas señalando,
hay escenarios en los territorios. El Urabá sí que es un escenario para poder generar un tipo de turismo más científico, ¿no? Digamos, de carácter científico. Inclusive cuando digo científico, yo no estoy hablando solamente de la biología o de la naturaleza, estoy hablando de las ciencias sociales. Estoy hablando de los saberes, estoy hablando de esos saberes ancestrales étnicos o de territorios étnicos, que recordemos que recientemente en las conferencias de Naciones Unidas, cambio climático, casi que fue, oiga, escuchemos a los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas tienen una conexión con la naturaleza que el resto de la humanidad ha perdido, ¿cierto? Que es un poco referido a lo que les decía a ustedes al comienzo. Y eso requiere que emprendimientos, y a mí me gusta muchísimo que el foco sea generación de capacidades, ¿cierto? Como objetivo central, porque la generación de capacidades es, o sea, es educar para la libertad también. Es decir, cuando se tienen capacidades de agenciamiento para nuestro propio agenciamiento, es una manera no solamente de agenciarnos nosotros mismos, sino saber a quién le queremos compartir y con quién queremos compartir ese aprendizaje que nos puede generar este turismo regenerativo. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de aliados y un aliado importantísimo en el turismo regenerativo es el turista. ¿Verdad? No es solamente de aquí para allá, es de allá para acá. Y a esa es la gran tendencia que en este momento, y ahí es donde no estamos acostumbrados a trabajar, y ahí es donde tendríamos nosotros que trabajar en esa clave, tanto el derecho del turista, porque cuando nosotros asumimos el rol de turistas, también tenemos derecho. Estamos ejerciendo un derecho al desplazamiento, al libre desplazamiento, un derecho al conocimiento, un derecho al disfrute del ocio y del tiempo libre, ¿cierto? Pero también tenemos un deber, o sea, todo derecho está acompañado de deberes. Y el deber que nosotros tenemos precisamente con un territorio, con una comunidad que visitamos, es respetar. Y en ese sentido, ese llamado turismo responsable, al cual también hay un marco legal que nos hace presumir que va a haber recursos para ello, ¿cierto? Porque cuando eso es lo importante o lo interesante, ponerse en agenda pública, y cierro con esto, con lo que tú estabas diciendo. Poner los problemas en agenda pública implica que la agenda pública deba destinar recursos, no solamente económicos, porque por supuesto que somos los más importantes quizás, cuando uno dice yo cómo voy a desarrollar eso, sino cualquier tipo de recursos, de apoyos que nos ayuden a poder sacar esto adelante. Y ojo, repito, esta es la tendencia, hay que trabajar desde la oferta y también con la demanda, o sea, la comunidad y el turista. Gracias, Clara. Tienes muchísima razón y quiero rescatar algo que tú mencionabas y que creo que es supremamente importante, y es esa relación con el turista y cómo empezamos a ser un poco más selectivos, creería yo que es la palabra, Sí, con sí, el, selectivos, con correcto. ese público, claro, porque empezar a hacer ese tipo de procesos requiere también integrar la pedagogía al turismo, integrar espacios donde el turista empiece a dimensionar el destino desde una visión de respeto, de derechos, que nos parece supremamente importante. Y es además, eh, creo que necesario señalar que hoy el turista, más que nunca, tiene también ese interés, tiene como ese hambre de aprender y de entender el entorno. Digamos Sí. que un buen ejercicio turístico está en la capacidad de entender que lo último que le está importando hoy a quien visita un territorio es la piscina o es incluso hasta el lugar donde se va a quedar. Está más interesado en la inmersión, en la experiencia que van a tener el territorio. Obviamente tendremos que asegurar la calidad del hospedaje, de la alimentación y de todos estos elementos que circundan el turismo, pero se vuelven casi que elementos complementarios a una experiencia que tiene un simbolismo superior frente al derecho Sí, que tiene ese entorno. claro. Cris, y si me permite cerrar con lo que Claro que sí. acabas de decir, regenerativo. O sea, Ujú. estamos regenerando.
Y yo Exacto. sí creo que una cualificación de ese mercado turístico, por ejemplo, me imagino sobre la base de que podamos estar recibiendo quizás más, no sé, grupos de estudiantes de biología, grupos de estudiantes de antropología, que llegan a aprender, que llegan, digamos, con esto. Eso, de alguna manera, yo soy una convencida de que tener una demanda cualificada nos obliga a nosotros a tener una oferta cualificada y Así es. tener una oferta cualificada desde los territorios nuestros que combinan todo un patrimonio cultural con un patrimonio natural. Es apropiarnos también de ese patrimonio, apropiarnos de ese discurso, valorar muchísimo más el estudio y en eso consiste precisamente esa regeneración. Así es. Muchísimas gracias, Clara Inés. Muy importante esa acotación. Se tenía que decir y se dijo, como dice el meme. Bueno, vamos entonces a hablar un poco precisamente de esos talentos verdes, de esos nuevos profesionales, de esas profesiones emergentes que empiezan a circundar esa transición hacia un turismo con elementos muy potentes frente a la preservación frente al cuidado medioambiental. Entonces, hasta hablamos de gerencias y direcciones sustentables, por ejemplo, cuya componente misional está precisamente en el análisis del impacto ecológico y social. Lo que decía Clara Inés ahora, muy importante, no es solo la parte ecológica, también es la convivencia de esa ecología con los seres que habitan un territorio y con los que lo visitan. Por lo tanto, lo social tiene aquí un desarrollo importante y son generadores estratégicos, ¿cierto? De soluciones, tanto operativas como pedagógicas y lúdicas. Están también los servicios técnicos que sin duda son necesarios en la medida en que vamos a transitar ese proceso de las energías renovables, de las panelerías solares, la energía eólica, pues sí va a ser necesario, por supuesto, quien tenga el conocimiento técnico de estos elementos y quien además pueda aportar soluciones con lo que pasa con esos elementos una vez pierden su vida útil, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa panelería solar? ¿Qué pasa con las hélices? ¿Qué oportunidades de sostenibilidad y de desarrollo y de investigación se genera en torno a estos procesos también? Tenemos también consultoría solar, vista no solo con las técnicas de instalación y mantenimiento que deben tener los procesos de, de reparación y de instalación de los equipos que funcionan con energía solar, sino también en las diversas aplicaciones que tiene el sol, sobre todo en el turismo. Entonces, el sol como elemento terapéutico, el sol como insumo vital para la ecología, para el agroturismo, para todos estos procesos que dependen del sol, ¿cierto? También están los ecologistas, por supuesto, que son quienes entienden pues ese relacionamiento entre los diversos seres que conviven en un ecosistema. Están también los especialistas en seguridad ambiental y en salud ambiental, que no solo tienen una inspección directa con la tecnología y la maquinaria que garantiza los estándares de calidad frente a esa innovación tecnológica que nos permite trascender a otro tipo de energías, sino que también tiene un conocimiento sobre la regulación, sobre las políticas, sobre todo cómo ser eficientes y cómo ser idóneos en la aplicación de esas regulaciones y esas políticas. Y están, lo decíamos al inicio, esa necesidad imperante de tener creativos ambientales, de quienes precisamente, como indicaba Clarinés hace un momento, ayudan a pensar la oferta en pro de esa demanda cualificada, ¿cierto? De esa demanda que está ávida de experiencias de exploración y de vinculación y de apropiación de esos bienes naturales y culturales que tiene un territorio, ¿cierto? Y cómo esto empieza a circular con responsabilidad y con ética. Pasamos entonces a la última de nuestras tendencias, que son las tendencias de turismo simbiótico, que
sin duda, cuando estábamos hablando un poco, Clarinoes y el equipo Banasta, cuando estábamos preparando esta conversación para ustedes, hablábamos de que es un término muy bonito, es un término casi que eufónico y casi que poético, hablar de un turismo simbiótico, un turismo que tenga la capacidad de mezclar eh, experiencias a través de activaciones que inviten no solo a entender la naturaleza, sino a entender cómo esa naturaleza fundamentó en algún momento un componente histórico que hoy valida la identidad de un territorio, cómo se utilizaban estas plantas, no solo en términos medicinales, terapéuticos, sino también incluso energéticos, incluso como insumos para la cotidianidad. Cómo las comunidades indígenas, las comunidades campesinas fueron generando una interdependencia. Lo hablábamos ahora casi de manera tácita en la primera tendencia, con esos elementos naturales. Como ustedes pueden ver, hay una relación directa con el saber hacer, con el reconocimiento del territorio. Alguna vez escuché a, no recuerdo en este momento el personaje, pero decía una frase muy interesante y es que el ser es territorio. El ser no puede ser, no puede existir sin entenderse en un territorio, porque es lo que define su modo de hablar, su modo de hacer, su modo de creer, su modo de entender. Entonces, esa simbiosis, valga la pena rescatar ese término en este momento, indica que es necesario entender el turismo desde esa práctica, desde esas mezclas que a veces nos parecen inverosímiles, pero que fundamentan la identidad de un territorio. En ese sentido tenemos varios puntos claves, como siempre pues tenemos como 4 recomendaciones. La primera es definitivamente el asocio con las comunidades étnicas, el asocio con lo que queremos denominar en esta cátedra como los guardianes culturales, esas personas que están adaptando a su modo de vida esa misión de preservar lo que a veces el tiempo se lleva, las prácticas, los oficios, las formas de relacionarse, ¿cierto? ¿Y con qué fin? Pues precisamente preservar, promover el patrimonio y dotar sobre todo la oferta turística de un valor ancestral que además de forma casi simultánea le da un valor diferenciador, porque en los territorios fundamentan sus elementos diferenciales precisamente en esa construcción identitaria. En segunda instancia, promover la alfabetización emocional en las comunidades. Hoy por hoy, y quizás más que nunca, estamos en un momento histórico donde la comunicación ha ido generando unos procesos de personalización y de apropiación del lenguaje muy interesantes, ¿cierto? Hoy por hoy escuchamos términos que a lo mejor en el pasado no tenían el mismo significado. Entonces, precisamente ahorita hablábamos de compartir, de esa acción de compartir que antes estaba muy limitada como a un entorno de confianza y que en este momento se democratizó. Y yo comparto con muchísima gente muchísimas cosas a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el término compartir se transformó y cobró otra connotación. Y se lo decimos a una persona que acabamos de conocer, me compartes por favor el enlace, me compartes por favor esa información. Es un término que se volvió cotidiano y eso, digamos que gira en torno a una alfabetización, en torno a una práctica que se fue normalizando. Aquí les traemos un ejemplo del escritor climático Glenn Abbott, que acuñó una palabra que me parece muy bonita, este término es la solastalgia, y lo utiliza para referirse a la nostalgia ambiental, que yo creo que todos la hemos sufrido. Hace poco que teníamos un diálogo como esto con algunas comunidades con las que estamos desarrollando otros procesos, decíamos que a todos en algún momento hemos mirado un entorno urbano
voy a ponerles un ejemplo muy de acá de Medellín y digamos como de la zona sur, uno ver, por ejemplo, hoy a Sabaneta o a Itagüí y decir, recuerdo cuando esto era Manga o cuando esto era todo verde y ya está urbanizado y da como un dolorcito de alma, ¿cierto? Esa sensación es lo que este filósofo acuñó como solastalgia y empezó a generar un movimiento importante que hizo que en redes sociales se activara esos momentos de solastalgia, donde la gente reportaba fotografías antiguas de cómo era un territorio, cómo era un espacio que antes estaba dotado de capital natural y que ahora pues por las dinámicas de la urbanización ya lamentablemente no es así. Entonces, ahí digamos que esa capacidad que tenemos de empezar a través del lenguaje, generar también esos procesos de vinculación emocional, creo y creemos a partir de esta cátedra que es una misión importante del turismo. Fomentar la innovación es nuestra tercera recomendación. Y esa innovación necesariamente requiere apoyar los talentos emergentes que se van generando precisamente en los ejes centrales de las tendencias que hemos dialogado en esta sesión. Entonces estamos hablando del geodiseño, de todos esos procesos de solución, de solución frente a la preocupación que a todos nos convoca y es esa relación con el entorno, con el legado, con el capital cultural, el capital natural, etcétera. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando de involucrar arte y creatividad. Yo creo y soy una defensora del arte y la creatividad como un vehículo absolutamente eficiente para cualquier desarrollo. Creo que el arte y la creatividad han generado procesos muy valorables de aprendizaje, de conocimiento, de apropiación, de relacionamiento y vinculación, sobre todo emocional. La experiencia turística, cuando se logra revestir de esos procesos de arte y de creatividad, se transforma en un turismo curativo, un turismo que le permite expresar tanto al territorio como al visitante un sentir que a lo mejor no sabían que tenían en común. Explorar también esas apuestas por el bienestar, por, por, por ese turismo que se preocupa tanto por el bienestar físico como el bienestar emocional. Y desarrollar espacios donde la gente pueda interactuar con el entorno, interactuar con las prácticas propias de un territorio, también se hace absolutamente interesante e importante en el turismo simbiótico. Y en ese sentido quiero invitar pues, a nuestra experta Clara Inés para que nos apoye también en este sentido, porque esta tendencia en particular, Clara Inés, y creo que estarás de acuerdo conmigo, hace digamos, como un homenaje a las culturas, al saber hacer, a los oficios y a la relación de ese oficio con el territorio. Entonces, cuéntanos tú cómo ves esta tendencia, ya aterrizándolo a lo local, aterrizándolo como al panorama nacional. Sí, gracias, Cris. A ver, yo voy a hacer una referencia a 3 puntos que creo que son transversales pues, a esta tendencia. Y la primera es el tema precisamente, lo que acabas de decir, el tema de la valoración de esos saberes locales que también de alguna manera se asocia con el turismo regenerativo, con el extractivismo, cuando hablábamos ahora del extractivismo. Yo recuerdo mucho, quizás uno de los casos emblemáticos y que fue un álgido, creo que fue el detonante para que exista hoy una Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, ¿sí? Desde los derechos humanos en Naciones Unidas. Y que fue precisamente un caso que ya lleva un tiempo, de una diseñadora norteamericana que patentó como diseños unos diseños de una cultura mexicana.
los mexicas, y que pues estas personas, estos pueblos indígenas dijeron, un momento, ¿cómo así? Si esos son nuestros diseños ancestrales que para nosotros tienen un simbolismo y un significado. Y pues hubo una demanda internacional y eso detona el desarrollo, diría yo, de todo un corpus jurídico, ¿sí? De defensa de la propiedad intelectual, ¿sí? De esa propiedad intelectual que además yo quiero hacer un hincapié, los derechos sociales, económicos y culturales y principalmente los derechos culturales en América Latina tienen un gran enfoque en esa área, ¿sí? En el área de los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Precisamente porque nuestra propia conformación como latinoamericanos nos hace que seamos pluriculturales y diversos. Es decir, no es que recibamos inmigrantes y que nosotros integrémoslos en una, no, nosotros somos pluriculturales. Aquí hay una serie de grupos étnicos eh, que, que son también colombianos, son latinoamericanos, y que pues entran a generar este tipo de desarrollos de estos corpúricos que van a defender precisamente esa propiedad intelectual. Entonces, cuando uno habla aquí de un turismo simbiótico, un generador de memorias, esas memorias hay que protegerlas. Esto debe ser objeto de protección, porque si bien es cierto, todos somos generosos y las queremos compartir, pues no todos los usos que se le dan son usos éticos, llamémoslo así, puede que terminen en manos precisamente de grupos o de alianzas o de organismos que pues van a hacer alguna explotación económica de lo que es su producción ancestral, su saber ancestral. Caso, por ejemplo, el tema de las artesanías, como les decía. Y que pues aquí en Colombia, yo les quiero contar, tenemos un avance, unos avances muy importantes que además se han asociado con el turismo. Artesanías de Colombia, por ejemplo, que pues eh, no es digamos que tiene también, pues digamos, sus detractores, ha hecho un importantísimo trabajo en el tema de propiedad intelectual para los artesanos, generando denominaciones de origen, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces eso es lo que genera que ustedes llegan y ese es el gran diferencial que hay, porque el turista, o mejor dicho, es la globalización. Vuelvo al comienzo de esto, de esta charla. La globalización nos ha generado una estandarización. Incluso en las cosas que nosotros compramos cuando estamos viajando, vemos lo mismo en todas partes. ¿Y cuál es el elemento diferenciador? Aquel que tiene una denominación de origen, aquel que se diferencia del otro porque tiene ese tipo de reconocimiento, ¿cierto? Que se basa de alguna manera en el derecho de propiedad intelectual y que es un trabajo interesantísimo porque esto ha hecho que haya territorios de productores de este tipo de artesanías y no solamente estoy hablando de artesanías de manufactura, digamos de caña flecha o de palma de iraca o de tejidos, también de gastronomía. ¿Sí? El queso paipa, por ejemplo, tiene una denominación de origen y hay una ruta turística del queso paipa. Entonces, fíjense cómo esto todo se va relacionando, ¿cierto? Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que hay ese tipo de mecanismos de protección. El segundo tema al que me quiero referir, que es transversal a esto, es que Cris lo ha mencionado, y es el tema de la creatividad. ¿Es cierto? Entonces, creatividad e innovación. Hay unas discusiones y unos dilemas éticos, si es que podemos llamarle así, importantes, pero es que innovación no riñe con tradición, ¿cierto? O sea, es que tendríamos que entender eso, que el mismo patrimonio, la cultura, es más dinámico que la cultura, como tú me dices, se lo decían Clara Mónica y Lázaro, es itinerante, o sea, no hay nada que más se transforme que la cultura, pero es que la esencia y las raíces son las que están ahí, ¿no? Porque la creatividad la que está ahí. Entonces, el tema de la innovación, no necesario, obviamente lo asociamos a lo tecnológico, hay una, digamos, una tendencia, esa asociación directa,
Pero cuando hay innovación también, por ejemplo, en productos turísticos, no necesariamente yo tengo que estar mediado por unas transformaciones tecnológicas fuertes, porque yo puedo estar innovando sobre mi propia creatividad cultural, ¿cierto? Sobre esas propias raíces. Entonces aquí, en ese sentido, es importante que esas generaciones de capacidades de las que habla ahora el gobierno que va a haber, considere, por ejemplo, este tipo, lo importante que es la fortaleza de las raíces de quienes somos, de nuestro entorno, y de ahí para adelante se puede innovar lo que quiera y tenga la certeza que va a seguir teniendo esas raíces, ese sentido de pertenencia y de valoración de su propio entorno natural. Y yo quisiera aquí cerrar con un tema que también es un dilema ético importantísimo en el tema del turismo. Y es que estamos hablando aquí de que estamos recibiendo los turistas, de que estamos promoviendo innovación, que estamos generando experiencias, pero, ojo, también se muere de éxito. Es decir, ese es un punto. Y a mí personalmente del plan sectorial de turismo y de las políticas actuales me preocupa, lo he manifestado también al sector público, el indicador. Entonces, cuando los indicadores de éxito se nos convierten a nosotros en el indicador numérico de cuántos visitantes o recibí, ¿cierto? No estoy pensando en qué tipo de turista estoy recibiendo. Yo puedo, para unos territorios vulnerables, que son pequeños, que son frágiles, como recibir una gran cantidad de turistas puede ser contraproducente. O sea, podemos estar generando el efecto contrario. Podemos estar propiciando unos impactos negativos. Y aquí me voy yo a los derechos culturales. Es decir, yo voy a contar esta anécdota. Tuve la fortuna de ser roommate de Clara Mónica Zapata en una maestría que hicimos en Girona. Y yo estaba haciendo la investigación para mi tesina de grado y era sobre turismo y derechos culturales. Y pues era como un tema para ese entonces, como que no había como un corpus teórico que a mí por lo menos me diera sustento. Y en una de esas, pensando y pensando, me fui ese fin de semana para Barcelona. Y ahí llego al barrio gótico de Barcelona y ya estaba la Catedral de Barcelona. Y encuentro una discusión muy fuerte a la entrada de la Catedral de Barcelona. Y era como el celador, ¿sí? Que estaba hablando con dos personas que eran ya mayores, una pareja, y ellos le decían, pero ¿cómo así que tenemos que pagar 10 euros para poder entrar a ver nuestra catedral? Es que yo no soy turista, decía. Yo no soy turista. A mí me bautizaron aquí. Yo crecí aquí, hice mi primera comunión aquí. ¿Y cómo que tengo que pagar 10 euros para entrar? ¿Sí? Y era porque habían puesto 10 euros para entrar a turistas. ¿Sí? Y entonces yo dije, esto es por aquí. O sea, los derechos culturales de una comunidad son los que prevalecen. Es decir, el derecho cultural que yo tengo sobre mi cultura y sobre mi territorio es el que debe prevalecer. Y si yo necesito que eso prevalezca, yo también tengo que mirar hasta qué punto quiero crecer, cuál es mi indicador de éxito. No es necesariamente el número de turistas que estoy recibiendo, es qué turistas estoy recibiendo, ¿cierto? Entonces, el sobreturismo está matando muchos destinos. El sobreturismo ha acabado con territorios culturales, étnico-culturales muy valiosos. Y nosotros los tenemos y en eso hay que dosificar también. Entonces, no necesariamente porque soy pequeño, porque puedo ser vulnerable, no tenga que ofrecer. Yo puedo innovar, por ejemplo, para poder tener un turismo bastante cualificado de alto gasto, ¿sí? Pero de poco impacto, ¿cierto? Entonces, son estas reflexiones que yo traigo para el turismo simbiótico, porque a veces
a veces, como lo decía antes, tiramos la atarraya a ver qué pesqué, ¿sí? Puede que me llegue gente que ni tiene expectativas sobre el territorio, ni conoce el territorio y de pronto su expectativa estaba en una piscina, ¿sí? A lo mejor está en una piscina con un spa y de pronto no la encontró allí. Y pues lo que viene es una decepción para él y vienen unos imaginarios, que esto se relaciona también con imaginarios turísticos que no corresponden, mientras que si vuelvo al punto anterior cuando hablaba de turismo regenerativo, si yo también tengo en cuenta ese visitante, si yo también trabajo con ese turista que me viene, ¿cierto? Yo puedo estar generando ese diálogo importante y quitarnos de la cabeza el número. Es decir, yo no soy exitoso porque tengo un gran volumen. Yo soy exitoso y yo puedo ser, te lo digo, por ejemplo, quienes tengan, no sé, un emprendimiento de alojamiento, pónganle ustedes 3 estrellas. ¿Para qué quieren ser 5 si pueden ser los mejores en 3? ¿Sí? Y pueden innovar siendo los mejores en 3. Es decir, esto hay que tener ese sentido de realidad y de correlación para que verdaderamente nosotros podamos generar un turismo simbiótico. Y simbiótico es de lado y lado. ¿Sí? Entonces, pues eran esos 3 puntos, Cris, que quería comentar. Pero Inés, genial, pues me dejas muy satisfecha con tu intervención, además porque tiene todo el sentido del mundo hablar precisamente de esa relación que tiene que haber entre, y esa cohesión además de la relación, la cohesión que tiene que haber entre la calidad del turismo y la cantidad de turismo, ¿cierto? Esa relación lógica que debe haber ahí, estamos totalmente de acuerdo contigo en eso. Cantidad no es necesariamente calidad, yo creo que eso se ha Claro, demostrado y en hay muchos ámbitos. destinos que son para ser masivos. El parque de Magic Kingdom en Walt Disney Ajá, World, perfecto, no hay exactamente. problema. Sí, Sí, tienes toda sí, la razón. Pero una reserva, por ejemplo, una sí, reserva natural no está exacto, diseñada para esos exacto. impactos. Ajá. Y no, de hecho, como dices tú, puede ser contraproducente. Ujú, Con los elementos de innovación quisiera yo aprovechar que tocaste ese tema el conflicto ético que puede existir ujú, entre la tradición y la innovación. Para poner un ejemplo, hay un lugar acá en Antioquia, en el municipio del Retiro, donde hay una comunidad en una vereda que se llama Lejos del Nido, que ellos están muy interesados en desarrollar una panadería rural. ah, mire usted. Y esa panadería rural quiere rescatar recetas de las comunidades indígenas Mm, que habitaban años atrás ese mismo territorio. Y en algún momento alguien preguntó, bueno, ¿eso qué tiene de innovador? Y entonces la respuesta fue, sí, para ti, que puede ser muy fácil desplazarte en el urbanismo y encontrarte pronto una una panadería panadería. artesanal Ujú, y comerte un pan recién hecho, ¿cierto? Puede que no sea tan innovador, pero para una comunidad que se conforma con el pan industrial que le llega en una dotación a una tienda comunitaria, ujú. volver a sentir el aroma, el sabor de su tradición, se vuelve ahora un elemento innovador Innovador, sí, potentísimo. total. Y no solo para ellos, para quienes visiten ese territorio, porque a través de ese Ujú, aroma y de ese sabor reconocen el territorio. exacto. Entonces, es un claro ejemplo de que la innovación y la tradición no son dos elementos distantes. Pueden ser perfectamente dos elementos que convivan y que generen experiencias Ujú, turísticas de altísimo valor. exacto, Entonces, correcto. yo creo que con estas Sí, intervenciones daríamos por terminado la parte de exposición. No sé, Lalita, si nos apoyas, si de pronto hay preguntas o hay algún tipo de intervención que quieran hacer nuestros participantes frente a este tema que tocamos hoy. Bueno, primero invitarlos a que puedan participar de este espacio. Por aquí tenemos más que preguntas, tenemos algunos comentarios que nos han dejado, pues agradecimientos por estas reflexiones, por estar aquí. Esperanza Carvajal nos hace un comentario, como también aportando a esta reflexión y a este diálogo, que dice, tan compleja la comprensión de
esa dicotomía entre la innovación y la propiedad intelectual de la denominación diferencial de origen. Una vez que la naturaleza de lo que somos es lo multicultural y lo diverso. Yo quiero, Cris, que habilitemos entonces este espacio también para que nuestros participantes que nos están acompañando, primero hacerles la invitación, acabo de dejarles un enlace de lista de asistencia a través del chat de Zoom para que por favor lo registremos, llenemos nuestra asistencia y si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario como en aporte a esta conversación, pues puedan habilitar sus micrófonos, sus cámaras o ponerlo allí en el chat para que lo conversemos. Y quisiera acotar, Lalita, súper importante que diligencien, porque por ahí alcancé a ver en el chat que preguntaban si este material lo compartimos. Claro que sí. Por eso es vital que nos ayuden diligenciando estos formatos de asistencia, porque ahí recopilamos nosotros los datos de contacto para poder hacer el envío de esta información y que puedan tener acceso tanto a las presentaciones como a la grabación del webinar. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o bien puede levantar la mano. Creo que está el Colombia, está levantando la mano. Déjame lo miro por aquí en nuestro chat. No tengo manitas alzadas, pero si alguien tuvo en algún momento la manita, si tiene inquietud, pues puedo habilitar el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lucas Ramírez. Yo estoy con Laura como parte de Stal Colombia. Sin antes pues agradecerles por la oportunidad de participar en esta gran labor tan bonita que es educarnos, ¿cierto? Yo quería pues como contarles, nosotros hicimos hace poquito un piloto de una actividad de reconocimiento de territorio en Necoclí, una vereda que se llama El Hoyito, en conjunto con Necoclí Tiene Magia, que es otra empresa que es muy bacana, porque hace todo ese tema de reconocimiento. Y nos encontramos con una problemática muy particular, ¿cierto? Cuando uno hace trabajo comunitario, tiene unas ideas fenomenales, que para nosotros, digamos, con la técnica, con la teoría, vamos y lo queremos implementar todo, pero cuando llegamos a territorio, pues lastimosamente no se dan las circunstancias para que esto sea con esos, digamos, esos efectos que nosotros queremos pues que los proyectos den, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hicimos fue intervenir el territorio con madera reciclada de la playa, ¿cierto? Y lo que hicimos fue marcar la ruta, una ruta turística. ¿Para qué? Para que el turista que viene a ese territorio pueda reconocer el territorio y se adentre en él y lo conozca. Que vaya, que mire cuál es la gastronomía, que mire cuál es, digamos, el atractivo que ellos puedan encontrar, ¿cierto? Derivado a muchas cosas que cada quien va buscando en este territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos que la población misma no reconoce su propio territorio, ¿cierto? Entonces eso para nosotros fue como un impacto muy grande porque nosotros estábamos, digamos, de alguna manera promocionando mucho algo que se llama el árbol mágico, no sé si ustedes lo conocen allá en Necoclí, es un árbol de caracolí espectacular que ancestralmente diría uno que tiene conexión, pero entonces las historias pasan desapercibidas porque la misma población no cree en ciertas cosas. Entonces nosotros, dentro de esa participación, entramos fue a enseñarles que todo el tema de culturalidad que ellos tienen, deberían defenderlo, deberían hacer lo que sea ese arraigo por el cual las personas pueden ir. Mi intervención va a que, digamos, qué herramientas ustedes de pronto nos pueden, una bibliografía, libros, algo que nosotros podamos leer, que nos pueda ayudar a llegar más fácil a esta población. Porque, ¿qué pasó? Apenas si me enredo un poquito, son muchas ideas en la cabeza. ¿Qué nos pasó? Que encontramos que empezamos a decirles el tema de arraigo y que era muy importante. Allá hay un señor bullerenguero súper bacano y tristemente está sin piernas, ya no ve, está en una
circunstancias muy deplorables. Entonces resulta que cuando empezamos a tocar esos temas de que tenían que protegerlo de ellos decían, listo, sí, es que nosotros protegemos, pero entonces ya se volvían como, en vez de la comunidad, ya se volvían, era como individuos, ya dejaban de querer compartir su cultura, porque resulta que hay personas que han querido explotar todas esas dinámicas, entonces han pasado por muchos temas. Y el otro tema es el tema de que como nosotros íbamos diario, nosotros estuvimos aproximadamente 15 días. De 100 familias que viven en la vereda, solo iban 5. Y resulta que ellos los decían, no, es que están pescando, es que están trabajando. Entonces hay unas problemáticas y es, nosotros queremos ir con estos proyectos, queremos potencializar los emprendimientos que ellos tienen, pero resulta que ellos están en la búsqueda de una subsistencia, de ir y buscar el recurso primero. Entonces no nos ponían atención a nosotros y todo ese montón de ideas que llegamos y le pusimos ahí en la mesa, porque pues obviamente tenían que pensar primero en la comida. Entonces, de alguna manera yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes de pronto tienen una bibliografía, no sé, un derrotero de libros que nos podamos consumir para ir al territorio y de alguna manera, eh, no sé, que tenga unos efectos mucho mejores en la población. No sé si Clara Inés quiera contestar primero. Debes activar el micrófono, Clarita. Estás muteada, te estamos escuchando. Ya, es que no encontraba el cursor. No, pues a ver, ay, muy buena la pregunta y el comentario, porque es que eso nos pasa a muchos. Yo fui funcionario público mucho tiempo, ¿sí? Tratando ya también consultora, entonces pues sé perfectamente a lo que se está refiriendo, ¿sí? Cuando uno llega ya así, como dices, con las grandes ideas y el emprendimiento y de pronto te dicen, "Ves, a mí no me interesa o estoy en el pan coger". Eso es, digamos, como lógico. Yo pensaría que esto tiene mucho que ver como con las nuevas tendencias también de camino que está tomando la gobernanza, ¿cierto? De cómo me siento yo como individuo o como individuo parte de una sociedad que puede participar de lo que quiero y de lo que no quiero también, ¿cierto? O sea, expresarme y manifestarme. Y bueno, pues a veces sucede que también uno se encuentra con comunidades que otro ve una oportunidad de que hagan desarrollo turístico y resulta que ellos no quieren, ¿cierto? O sea, o no les interesa. Entonces, lo primero que uno tendría que ver es cuáles son como esos eh, pensamientos que puedan tener estas personas. En ese sentido, estaba aquí buscando, por ejemplo, pero no lo logro encontrar. En la Organización Mundial del Turismo he venido haciendo unos trabajos interesantes a propósito como de nuevas gobernanzas en el turismo que le dan a estas comunidades, pues que les muestran alguna oportunidad que puedan tener en el turismo. Yo me centraría muchísimo en los proyectos que quiere desarrollar el Plan Sectorial de Turismo con generación de capacidad. Yo me iría mucho por ese lado. En este momento no tendría, o sea, tendría como esas dos líneas, generación de capacidades o sea, en ese caso, pues no sé, Marta Nussbaum, es una autora que ha trabajado muchísimo el tema de generación de capacidades, una filósofa además, sí, que ha hecho ese trabajo importante que lo hizo con Amartya Sen, pues el Nobel de Economía, y es como
que parten precisamente de despertar en los individuos y en las sociedades de paso, pues como esa visión de qué oportunidades pueden tener. Sería como un ámbito. Y el otro es el tema de la nueva gobernanza, de cuando yo me siento partícipe de tomas de decisiones que vienen de arriba, pero en el cual yo también puedo participar, ¿cierto? Entonces, pues ahorita no tengo, digamos, los libros exactos, la bibliografía exacta, pero pues con muchísimo gusto se la puedo pasar a Cris y a Claro que Lalita sí. para que se la comparta. Claro que sí. Yo complementaría con algo a lo que dice Clara Inés. Sin duda, puede haber mucha bibliografía que nos marque una guía, pero como tú lo acabas de indicar, cada camino es distinto, cada comunidad es distinta. Hay unos elementos de interlocución diferentes que hacen que el recurso tenga que ser necesariamente pensarse en territorio. Esta práctica que estamos en estos momentos llevando a cabo y que les agradezco profundamente que hayan aceptado la invitación y que estén en este momento 36 personas conectadas, empezamos como con 42 personas conectadas, que en el evento pasado hubo como 58 personas conectadas. Esto es una forma de encontrar el camino. Nosotros en la sesión plenaria les indicábamos que el principal objetivo de esta cátedra es crear precisamente una guía de derechos culturales para el sector turístico, una guía que construyamos todos a partir precisamente de esas experiencias que tú nos estás contando, de ver cómo se abordó, qué lenguaje se utilizó, qué elementos pedagógicos podemos desarrollar y co-crear, ¿cierto? Sobre todo porque la necesidad de pensar el territorio requiere que tengamos un consenso y que cohesionemos todos esos esfuerzos. Sin duda, esa problemática que tú tienes, seguramente muchos de los que están en este momento acá también la tuvieron y a lo mejor hubo casos de éxito que nos permitan encontrar guías, ¿cierto? Indudablemente te vamos a compartir la bibliografía que tanto Anasta como Clara Inés tiene del caso, pero creería que la principal recomendación es este tipo de participaciones, este tipo de activaciones donde empezamos a crear sobre el contexto territorial específico, que eso es vital, ¿cierto? Entonces, seguramente en las sesiones que tendremos con Diana, que esperamos que nos acompañen el 26 y el 27 con Diana Guerra, podríamos perfectamente tener este elemento como un estudio de caso para abordar los derechos culturales en territorio. Sería pues maravilloso. Hay dos manitos levantadas, Esperanza Carvajal y Kelly Suescún. Entonces les voy a pedir, ¿a quién le damos la palabra, Lali? A Kelly Sescón, que alzó la manito primero. Vamos a finalizar con estas dos intervenciones. Kelly, adelante. Hola, hola. Hola, Kelly, te escuchamos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Sescún. Soy guía local de acá del municipio de Mutatá. Pertenezco al resguardo de Jaiquera de Sabi, en Veracatío. Bueno, me ha gustado mucho pues este taller porque va enfocado en el turismo debido a que hemos venido ahorita trabajando en el turismo pues acá en el municipio de Mutatá. Habemos 15 guías en veras del resguardo. Entonces, pues hemos venido fortaleciendo en el tema étnico-cultural, pues de acá del territorio. Y ahorita el compañero que acaba de hablar, es muy chévere tener todas esas informaciones en el tema de que si tenían libros o cosas así, o tú decías que compartías información por redes sociales, entonces sería muy chévere que nos compartamos, no sé, Instagram o cosas así para ver los enlaces y también seguirnos para compartir mayor información. Claro que sí. Yo le pediría a la lista que dejes las redes sociales de Banasta digamos, como en la cajita y que ojalá ustedes también nos dejen los datos de sus redes sociales en el chat, porque nos queda como memoria y podemos empezar a generar pues como esa red de conocimiento y de acompañamiento a partir de estas prácticas. Kelly, muchísimas gracias, ese aporte nos parece muy importante. Bueno, muchas gracias, un gusto.
Por acá, bienvenidas a Mutatá, para que conozcan Muchas un poquitico gracias, más de... Kelly. Delicioso, Gracias. es hermoso. Gracias. Sí. Tenemos muy buenas fuentes hídricas. Ahorita en el resguardo hemos venido implementando con enfoque a lo étnico, que yo soy la encargada del tema de la danza, pintura de la cara, les explico la simbología de las artesanías, lo que plasmamos en ellas, les Ujú. cuento un poco de la historia, de lo que también nos dibujamos en el rostro, que también quiere decir algo de, de nosotros, de nuestra identidad, que queremos hablar a través de ella. Y ahorita estamos haciendo chocolate y chocolatina de mesa hecho en el territorio por 20 mujeres en veras que hemos trabajado Qué arduamente bonito. en el empoderamiento de la mujer. Entonces estamos ya haciendo chocolate y chocolatina para que cuando vengan, pues desde ahí tienen mi contacto para mandarles toda la información, si necesitan probarlo y todo para que estén Claro súper que al sí, día. Kelly, claro que sí. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muy Muchas interesante. gracias, Kelly. Y Esperanza, bueno, Esperanza. ya les voy a compartir entonces por aquí las redes, también entonces les extendemos esta invitación y así nosotros también podemos ir generando enlaces de Vanessa mencionó. Claro Y que por sí. último vamos a escuchar a Esperanza Carvajal, que tiene su manito alzada. Esperanza, Hola, activa tu buenas micrófono. tardes, muchas gracias. Y bueno, yo creo que puse parte de la información por acá porque al igual que el compañero anterior, también es como mucha la información, asunto pues que agradezco porque es como la motivación y el interés por lo que estamos trabajando en este momento. Yo siento que tengo un foco fuerte pues como en el tema de lo pedagógico y me alivia mucho saber como esa amplitud con la que se considera el turismo cultural, ¿cierto? Entonces, aquí veo como la oportunidad. Primero, pues que estamos a punto de sacar un texto que puede servirnos también, que tenía que ver como con esa construcción de rutas desde un diplomado que hicimos y que generamos una memoria con las mujeres del Putumayo, con ASOMI, ¿cierto? Y eso pues para mí fue un privilegio porque ahora que alguien preguntaba, yo considero que el ejercicio es como no considerar que todos estamos en el mismo nivel de saqueo porque somos externos, porque a veces estamos o de un lado o del otro, o soy Sí. turista o soy local, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, nuestros saberes se pusieron como al servicio de hacer ver eso que en lo natural, en el cotidiano no se veía y en eso consistió, por ejemplo, esa ruta metodológica que seguramente pues estaré por acá y cuando se publique el texto se los puedo compartir. Pero ahí Maravilloso. un poquito pues de la información. Son 5 familias indígenas: Inga, Siona, Cofán, Coreguaje y Camsra. Y todo este proceso también siento yo como que a veces desde el mismo ministerio no se reconoce. Entonces da como mucha tristeza y por eso lo vi como una oportunidad de ponerlo ahí, porque yo sé que ese trabajo necesita más fortalecimiento. Ese trabajo fue hecho como con las uñitas y creo que también en esas variables de que hay algunos que pueden no conocer, no querer o conocer y ya después interesarse. Hay otros que tratan pero no logran llegar al lugar, ni tampoco el estado a estos lugares de tanta distancia. Y la siguiente invitación también es una invitación, es con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en este caso pues desde la articulación con la licenciatura en Etnoeducación de Bolivariana, de la Universidad Bolivariana, y desde allí, por ejemplo, pues ahí se los dejo, les voy a dejar la tarea. Estamos organizando un foro de lengua, ¿cierto? Y la idea también es pedagógica. Entonces, en ese foro, lo que se está diciendo ni siquiera es que nosotros vamos a llevar nada nuevo. Lo que estamos haciendo es apoyando el trabajo que incluso iniciaron y que ese es el otro dolor. A veces es más como el apoyo y el reconocimiento internacional que lo que nosotros conocemos de nuestro propio país. Entonces, Exacto. el país vasco inició un proceso con ellos y en ese proceso, pues el País Vasco termina, ¿cierto? Y luego ese proceso se queda acá y es nuestro y ellos no tienen como las herramientas ni las posibilidades de llegar al papá, ¿cierto? Y no siempre tiene que ser dinero. Digamos, en este caso se está pidiendo que importante tener la participación del ministerio en un foro que vamos a tener en mitad de año en el marco de la licenciatura, pero es ampliado y está pensando
en cómo difundir esas experiencias pedagógicas que ellos mismos están creando, esas rutas, esos materiales que están creando para salvaguardar, para cuidar, para fortalecer todo el tema de las lenguas nativas. Y ya sin el ánimo de extenderme más, porque sabía que era mucha información, también queda como, pues, creo que aquí varios somos de Antioquia y en este caso, pues, hay un interés también importante, digamos que o somos porque estamos así en el epicentro o porque estamos ahí como en el lugar medio. Yo creería que hoy sería interesante revisar ese tema del turismo, por ejemplo, en un lugar tan bello, tan nuestro, pero tan a veces disperso y como con tanta necesidad de construir un turismo que realmente también contemple al local y a lo que estamos haciendo, y es Santa Elena, ¿cierto? Yo veo que Santa Elena no es un asunto, porque por eso mencionaba ahorita, esa dicotomía entre lo que nosotros nombramos como propio, pero es que eso no sale siendo propio, porque si la cultura se mueve, entonces es de origen, pero ¿desde cuándo contamos el origen? Y Claro, resulta que hoy vemos un montón son de... los dilemas, sí. Sí, total. Vemos un montón de gente que viene y ofrece sus productos y no es un problema eso. El tema es que esos productos no son Santa Elena, son productos de Bogotá, son productos de otros lugares y tienen como mayor incidencia que lo que vende un campesino, que lo que puede ofrecer un campesino que está ahí todos los días metido en el mercado Claro, campesino, ¿cierto? Por claro. dejarlo ahí con puntos suspensivos. Pero también me ofrezco, pues yo trabajo con la Secretaría de Educación y hoy el interés fuerte también es en cómo generar esos procesos interdisciplinares, articulaciones que puedan apoyar las instituciones educativas para que realmente esos aprendizajes de un aula de clases sean para la vida. Y lo que mencionábamos ahorita, este momento histórico necesita pues como unas posturas diferentes a las acostumbradas, ¿cierto? Ujú. Lo dejo ahí Claro que pues sí. a abusar de tiempo. No, Gracias. Esperanza, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Este espacio es para eso, precisamente. Estos espacios son para converger, para conversar y para generar espacios también de gobernanza. Creo yo, tú tienes mucha razón en que a veces nos podemos sentir un poco abandonados en algún momento por las instituciones, puede que sea así, puede que sean esfuerzos tan macro que a lo mejor requiera una articulación mejor de nosotros como ciudadanos para darle peso a este proceso, y precisamente estos espacios lo que hacen es generar esas redes de co-creación, esas redes de cooperación que permitan empezar a extrapolar esas experiencias tan importantes. Te cuento que, y reitero, el producto de esta cátedra es una guía de derechos culturales. Nos encantaría que nos compartieras esa información porque nos sirve como referente además, y podría ser también un espacio para circular ese proceso y para darlo a conocer, y que en un momento dado se confluyan los intereses y se puedan generar acciones concretas. Así que te agradecemos muchísimo. Yo creo que con esta intervención de Esperanza terminamos agradeciéndole profundamente a Clara Inés su No, a compañía. ustedes. Fue maravilloso compartir este espacio contigo, agradeciéndole también al equipo Banasta, a Lalita, al Ministerio de Cultura por este espacio. Lalita, gracias por tu moderación también. Gracias a todos los asistentes, y antes de irnos les pedimos que por favor activemos las camaritas para tomar la foto. respectiva foto de evidencia de este encuentro. Entonces pelen esas sonrisas, que este espacio estuvo muy rico. Clara Mónica, un saludo. Un saludo, un abrazo para todos. Clara Inés, mil gracias por tus aportes. Bueno, al equipo Banasta, estoy muy feliz que ya pronto nos vamos a ver en apartado. Sí. Lástima que no todos vamos a poder estar presencialmente, pero bueno, ya vendrán otros momentos, pero va a ser muy positivo, muy potente. Ya es muy potente este encuentro, aquí escuchándolos, los aportes de ustedes. Bueno, y voy a ratificar un asunto, es desde aquí que se construye realmente, es en la realidad de los territorios, es en estos espacios. Nosotros somos los que realmente somos los dueños de la sostenibilidad y los desarrollos, a pesar de las transiciones, a pesar de las complejidades. Esto es lo que valida realmente la esencia de este proceso. Solo para decir eso, y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias, Clara Mónica. Hasta luego, Cris, Lalita. Un abrazo. Gracias, para todos los muchas asistentes. gracias. Lali, ¿lograste tomar la fotico? Sí.
Ya las Vale. tengo. Gracias. Perfecto, Chao. muchísimas gracias a todos. Nos Bueno. vemos en apartado. ¡Qué delicia! Todavía hay gente abriendo cámaras. Esperemos un momentico, Lali. Hay Sí, algunos, señora. eso, A mí, algunos a mí están no me abriendo deja, cámaras. no me deja, Hola, dice que hola, no. ¿cómo estás? Qué rico verte por aquí. Kelly, ya te voy a mandar la solicitud para que puedas activar, ¿vale? Vale. Esto nos queda para la memoria y es súper importante. Kelly, hola. Hola. Muy bien, vamos a hacer entonces la fotico en 3, 2, 1. Perfecto, ya tengo las foticos de evidencia. Agradecerles a todos por su conexión, por Gracias. su Bye. participación. Nos Que vemos tengan. pasado mañana en apartado. Gracias. Vale, Gracias a chao, todos. adiós. Gracias, Clara Inés. Mil No, chao, Clara gracias. Mónica, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego.